El día de hoy vamos a hablar nosotros del nuevo eón. Son dos eones, el eón precámbrico y el eón fanerozoico. Mire, fanerozoico. Vamos a ver cómo está compuesto este eón, ¿sí? Analicemos cómo está compuesto el segundo eón que compone las eras geológicas. Algunos estudiantes me dicen que tienen el teléfono descargado, que tienen la tablet descargada, la acto descargada. Es lo primero que deben de haber dejado en la noche cargado, el teléfono, la tablet, para que no tengamos estos inconvenientes. Aparte de que ingresan tarde, todavía me presentan estos problemas. Por favor, el eón fanerozoico, veamos cómo está compuesto. Lea, por favor, lo que dice ahí estudiante Miles, Christopher Miles. Este es el león al cual parecemos o en el que el ser humano aparece. Está dividido en tres eras geológicas y son paleozoica, mesozoica, cenozoica. Gracias, Christopher. Mire, en este nuevo eón, que es el segundo, se llama fanerozoico, aparecen ¿cuántas eras geológicas? 3 eras geológicas más. Y teníamos 3 eras geológicas en el primero, más 3 eras geológicas. ¿Cuántas eras geológicas en total hay? 6 eras geológicas. Ahora, ¿cuáles son las eras geológicas que vamos a estudiar? Tenemos el paleozoico, ¿verdad? El paleozoico, la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. Recordemos algo que nosotros vimos al inicio, ¿verdad? De nuestra clase. Lo voy a llevar acá. Voy a retroceder aquí. Miren, el eón, ¿cuántos eones hay? A ver, muéstrame con la mano. Hay 2 eones. 2 eones. ¿Cuáles son esos 2 eones? El precámbrico y el. ¿Alguien recuerda cuál es el segundo eón que estamos estudiando hoy? A ver, Alejandra Cruz. Fanerozoico. Ya, muy bien, fanerozoico. No. Entonces, el primer eón, gracias, el primer eón es el cámbrico y el segundo el fanerozoico. Ahora, ¿qué más? Dice que estos eones se dividían en ¿cuáles? Se dividían en eras geológicas. ¿Cuántas eras geológicas tenemos en total? 6 eras geológicas. ¿Cuáles son esas eras geológicas? Azoica, ¿verdad? ¿Cuál más? Arcaica y proterozoica, las 3 primeras. Y el día de hoy vamos a avanzar con las 3 segundas, pero según esto, esas eras geológicas también se dividen en periodos. Vamos a ver periodos hoy día y vamos a ver épocas de las eras geológicas. ¿Ya? Entonces, volvamos a nuestra diapositiva que estábamos en la clase de hoy. Ahí está. Mire, ahí están las eras geológicas que vamos a estudiar entre hoy y mañana. Tenemos paleozoica, mesozoica y cenozoica. 3 más que se unen. Y en este cuadro, observe el cuadro, por favor, tenemos los periodos. Mire, en la paleozoica aparecen los siguientes periodos. ¿Cuáles son estos periodos? En la paleozoica, mira, aparece el pérmico, el carbonífero, el devónico, el silúrico, el ordovícico y el cámbrico. Mire, aparecen, ¿cuántos periodos? Aparecen 6 periodos solo en esta era geológica. En cada periodo de la era paleozoica surge, aparece, evoluciona algo que complementa nuestro sistema, que complementa el planeta Tierra. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar hoy de la era paleozoica y la mesozoica. Estas dos vamos a hablar hoy día. Paleozoica y mesozoica. Avancemos. Era paleozoica. Era paleozoica. Voy a pedir, por favor, que me ayude leyendo el estudiante Río Frío. Active su micrófono. Lea, por favor.
Ahí. Lea, le escucho. Entonces, profe. Hola. Ah, abarcó unos 290 millones de años. Se divide en 6 periodos cámbricos. La vida de animales florece en los mares. Ordovícico domina los invertebrados. Silúrico, primeros animales de respiración aéreas. Devónicos, aparecen peces con escamas duras y los anfibios. Carboníferos, aparecen grandes bosques que helechos primeros respiros y los primeros insectos voladores. Pérmico, al final de periodos ocurre. Ok. Mire, dice que en la era paleozoica hay 6 periodos y en cada periodo aparece algo. Mire, recordemos esto. En el Cámbrico, ¿qué aparece? La vida animal, flores en los mares. En el Cámbrico aparece la vida animal y flores en los mares. Acuérdese de esto, por favor. Mientras que en el periodo que le sigue, ¿no? El Ordovícico, aparece ¿qué cosa? El dominio de los invertebrados. En el periodo Ordovícico aparece el dominio de los invertebrados. ¿Sí? Invertebrados, ¿qué quiere decir? Que tienen vértebra o que no tienen vértebra. A ver, recuerden eso. Invertebrados, que tienen o que no tienen. Veo algunos que están escribiendo. ¿Qué quiere decir Kenneth? A ver, activa tu micrófono, Kenneth. Tú que activaste, levantaste la mano. ¿Qué quiere decir invertebrados? No, hermano, que se me alzó solo. Se te Me levantó apreté solo. sin culpa. Ok. A ver, Keila Vilés. Que no tienen vértebra. Ah, ya, cuando hablamos de animales vertebrados, son los que tienen vértebra. Y como decimos invertebrados, dicen los que no tienen vértebra. ¿Alguien tiene algo diferente que decir? ¿Alguien puede acotar algo más? Vamos a ver, aquí me escribió algo alguien en el chat. Dice, hermanos, son aquellos que no tienen vértebras, ¿ya? Muy bien, son aquellos que no entran en ese proceso. Recordemos, en el Cámbrico aparece vida animal, flores en los mares. En el Ordovícico dominan los invertebrados, o sea, no había animales con vértebra. En el Silúrico, primeros animales de respiración aérea. Mira, primeros animales de respiración aérea. En el Devónico, que es el cuarto periodo, aparecen peces con escamas duras y anfibios. ¿Cuáles eran los anfibios? Aquellos que podían estar en el agua y podían estar en la tierra, ¿verdad? Anfibios. También tenemos en el quinto periodo, conocido como el periodo carbonífero, aparecen grandes bosques, por eso se llama carbonífero, viene de carbón. Aparecen grandes bosques, ¿sí? Helechos, primeros reptiles y los primeros insectos voladores, mire. En el carbonífero aparecen algunas cosas. Aparecen, ¿qué cosa? Helechos, primeros reptiles y los primeros insectos voladores. Mientras que en el pérmico, ¿qué pasa? Hay la primera, se puede llamar así, la primera
extinción. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las especies en esa época murieron. Muchas de las especies en esa época murieron, pero todavía no son los dinosaurios, por si acaso. Todavía no son los dinosaurios. Ya mismo vamos a ver en qué era aparecen los dinosaurios. Exactamente, Christopher. Dice, ¿quiénes son los invertebrados? Animales que carecen de cuerdas dorsales, columna vertebral o esqueleto interno. Muy bien, gracias, Christopher, por tu investigación. Dice, era paleozoica. Entonces ya hemos visto que la era paleozoica se divide en cuántos periodos? 6 periodos. Y en cada periodo aparece algo. Recuerde eso, Cámbrico, la vida animal y flores en los mares. En el Ordovicico dominan ¿qué cosa? Los invertebrados, los que no tienen vértebra. En el Silúrico aparecen los primeros animales con respiración aérea. En el Devónico aparecen peces con escamas duras y anfibios. En el Carbonífero, ¿qué aparecen? Los grandes helechos, los primeros reptiles y primeros insectos voladores. Y en la última, que es el Pérmico, hubo una gran extinción. Se desaparecieron algunos. Continuemos. Ahora vamos a la siguiente era. Quinta era geológica, conocida como Mesozoica. Aquí tenemos lo siguiente. Por favor, denle lectura el estudiante Castro a la quinta era geológica. Buenos días, hermano, ¿se me escucha? Hola, diga. Se clasifica durante los 3 siguientes periodos y luego se extinguieron. Triásico, Jurásico, Cretácico. Ya, gracias. Dice, a esta era, que es la quinta era geológica, llamada como Mesozoica, también conocida como la era de los dinosaurios. Mire, recién aquí aparecen en la quinta era geológica, denominada Mesozoica, como la era de los dinosaurios, los cuales vivieron durante los 3 siguientes periodos. Mira, aquí aparecen 3 periodos más. En el periodo anterior, ¿verdad? Perdón, en la era anterior, ¿cuántos periodos hubieron? 6. Y en esta nueva era tenemos 3 periodos, que son el Triásico, el Jurásico y el Cretáceo. Veamos qué hay, qué aparece en estos nuevos 3 periodos que componen la era de los dinosaurios. Periodos de la Mesozoica. Ahí tenemos. ¿Qué es, la era Mesozoica? Fue una parte en la que reinaron enormes reptiles llamados dinosaurios. Se encuentra dividida en 3 periodos. Veamos el primer periodo, el Triásico. ¿Qué nos dice del Triásico? Fue el primer periodo de la era Mesozoica. Su clima era seco, mire, era seco y estacional. Aún no existían dinosaurios. Eran reptiles parecidos a los cocodrilos. Hasta ahí. Triásico, clima seco. No existían los dinosaurios. Habían estaciones. ¿Qué más? Y los reptiles que habían se parecían a los cocodrilos. No tan grandes, un físico parecido. Veamos ahora el Jurásico. Fue el segundo periodo en donde aparecen los dinosaurios reales. El aumento de la humedad hizo que los reptiles aumentaran drásticamente de tamaño. Mire usted eso. O sea, la humedad, ¿verdad? El exceso de lluvias. Había muchas plantas, mucho alimento. Esto ocasionó que los reptiles comenzaran a alimentarse más y más, y esto sirvió a que ellos crecieran en gran tamaño. Ahora, no sé si usted en algún momento ha comprado, cuando estábamos en la escuela, ¿no? Hace 2 años casi, unas pepitas, bolitas o animalitos que vendían y usted los ponía en agua y los animales crecían. Yo me imagino que algunos de ustedes ha de haber comprado eso.
¿verdad? Entonces, yo cuando preparaba la clase recordaba esa parte, ¿no? Que sabían vender cocodrilo, cualquier tipo de animalito. Usted lo metía en un vaso con agua, o un balde con agua y eso crecía. Entonces, más o menos me da esta idea, que aquellos animales en el periodo Jurásico, ¿verdad? Que fue el periodo donde surgen los dinosaurios, había mucha humedad. Recordemos que la humedad siempre ha sido importante para el crecimiento. Usted tiene una planta y no le echa agua, esa planta no crece, se seca y muere. Pero usted a la planta le echa agua todos los días, ¿verdad? Comienza a crecer y no se muere, se pone bonita. Lo mismo pasaba con estos animales. Los reptiles que estaban en un clima seco, con el paso del tiempo, con el cambio de periodo, hubo mucha humedad, se alimentaron mucho más, tomaron mucha agua, ¿verdad? Y esto ocasionó que en ellos su mismo cuerpo evolucionara en crecimiento y se hicieron de gran tamaño. Y el último periodo es el Cretácico. ¿Qué se dice? Fue el tercero y último periodo de la Mesozoica. No se sabe mucho de su clima. Los dinosaurios se extinguieron por razones desconocidas. Mire, con respecto a la desaparición de los dinosaurios, no tenemos mucho. Unos científicos dicen que fueron extinguidos porque en la Tierra cayó un meteorito. ¿Ya? A ver, quiero escuchar aquí a alguien que me levantó la mano. Quiero ver qué tiene para aportarnos. Algo productivo. Ya bajó la mano, creo. El que tenía la mano levantada ya la bajó. Ya. Escuche. ¿Qué sucede? Algunos científicos y arqueólogos dicen que la Tierra fue invadida por meteoritos y uno de esos grandes meteoritos de gran tamaño, ¿verdad? Ocasionó, ¿qué cosa? Que al caer en la Tierra, al impactar en la Tierra, el polvo de la Tierra se levantara a la atmósfera. O sea, sacudió con fuerza la Tierra, se levantó el polvo a la atmósfera y esto ocasionó que el cielo estuviera tapado por mucho tiempo. Y al estar tapado, recordemos que las plantas necesitan hacer un periodo llamado fotosíntesis. Las plantas necesitan también de sol y necesitan de agua. Al estar las plantas bajo sombra, bajo oscuridad, bajo tinieblas, no pudieron realizar fotosíntesis, comenzaron a debilitarse y se murieron. Y al desaparecer la flora, al desaparecer las especies de árboles, de plantas, los dinosaurios dejaron de alimentarse y comenzaron a morirse. Y otros pues tuvieron que reducirse y hacerse más pequeños para tratar de sobrevivir. Fueron evolucionando. Ya, me pregunta alguien, profe, una pregunta. ¿Cómo los científicos saben cómo eran los dinosaurios si nunca los vieron? Perfecta tu pregunta. Eso es fácil. ¿Cómo ellos saben? Recordemos que hay algo que se quedó en el tiempo, que es la osamenta de los animales. ¿Sí? ¿Qué es la osamenta? Todos los huesos, los esqueletos. Entonces, teniendo el esqueleto del animal, ¿verdad? Los huesos, los científicos, los arqueólogos, los paleontólogos han elaborado imágenes reales de lo que fueron. ¿Por qué? Porque la osamenta, por ejemplo, de estos reptiles que vemos aquí, la osamenta ha servido para darle forma. ¿Y esas osamentas dónde están? Pues en museos de Inglaterra, de Europa, de España, de la India, donde se mantienen estas osamentas. E incluso acá en el Ecuador, hace muchísimos años, se descubrió los restos de un mamut, que también está en un museo privado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo llegó ese mamut a los territorios del Ecuador? Recordemos que en los periodos de la glaciación, los animales comenzaron a buscar diferentes partes para irse y tratar de sobrevivir. Alguien dice que vieron el ADN. No, recordemos que el ADN lo podemos analizar
de qué cosa, de otro ser vivo que lo hayamos conocido, que lo hayamos tenido. Pero en este caso, la forma más real para identificar uno de estos animales era a través de su osamenta. Ya, entonces recordemos rápidamente para trabajar la actividad. Recordemos, en la era paleozoica tenemos qué cosa, 6 periodos: cámbrico, ordovicico, silúrico, devónico, carbonífero y tenemos el pérnico. En el cámbrico aparece la vida animal y las flores en los mares. En el ordovicico dominan los animales invertebrados. En el silúrico aparecen los primeros animales con respiración aérea. En el devónico aparecen peces con escamas duras y anfibios. En el carbonífero aparecen helechos, aparecen los primeros reptiles y los primeros insectos voladores. Y en el pérnico la extinción de estos. Recordemos eso. Y en la era mesozoica, es conocida como la era de los dinosaurios, aparecen 3 periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. ¿Qué se dice de esta era? Bueno, que en el Triásico, ¿qué sucedía? Había un clima seco, habían pocas estaciones o era estacional, no existían los dinosaurios, eran solo reptiles parecidos a los cocodrilos. ¿Qué pasó en el Jurásico? En el Jurásico, segundo periodo, ya surgen los dinosaurios a causa de la abundante humedad permitió que ellos se desarrollaran. Y en el Cretácico, pues, es un periodo que no se conoce mucho. Lo que sí se puede decir es que en este periodo desaparecieron una gran parte de los dinosaurios, pero no se tiene en sí sus razones verídicas, ¿no? No hay razones verídicas. Le escucho, Lady. Lady. Profe, Hola. ¿y qué pasó con el cometa que extinguió a los dinosaurios? ¿Qué pasó con el cometa? A ver, cuando te decía yo o explicaba la clase de que existieron muchas teorías o hipótesis, una de esas que es la más analizada, ¿no? Es de que un cometa o un meteorito cayó a la Tierra, ocasionando, que era, dice, 3 veces más grande que la Luna, ocasionando, pues, daño. Recordemos que la Tierra desde esa época y desde mucho antes ha sufrido cambio. Hasta la actualidad no podríamos encontrar o no podríamos decir en qué parte precisamente cayó la Tierra. Recordemos que hay lugares donde hay huecos profundos, bajadas muy hondas, ¿no? Donde puede ser, pero no lo sabemos con exactitud. ¿Por qué razón? Porque la Tierra sufre cambio. ¿Qué le quiero decir esto? Escúcheme algo. Lo que hoy nosotros conocemos como desiertos, un ejemplo les doy, lo que hoy usted ha escuchado, el desierto del Sahara, ¿verdad? Los desiertos del África, eso antes eran mares. Lo que hoy nosotros conocemos como grandes elevaciones, como montañas, eso era un suelo normal, era un valle. La tierra sufre cambios. Hoy cosas aparecen y dentro de miles de años desaparecen. Entonces, por esa razón no tenemos con exactitud. Son posturas que dan los científicos al decir que caer un meteorito ocasionó que el polvo de la Tierra se levantara, cubriera la atmósfera estuviera cubierta de polvo y así no entraban los rayos del sol, el oxígeno comenzó a acabarse. Entonces, son posturas que ellos dan. Son cosas inciertas que todavía no hay con exactitud una respuesta de cómo desaparecieron los dinosaurios. Muy bien, vamos a la actividad. Por favor, Nayeli Cedillo, no raye. ¿Qué pasó? Señorita Nayeli Cedillo. ¿Qué le pasó? Active su micrófono, Nayeli Cedillo. ¿Qué le pasó que está rayando la pantalla? Verá que le estoy dando las indicaciones y no hace caso. Continuemos. Vamos a trabajar la actividad. Dice, ¿qué se desarrolló en los siguientes periodos de la era paleozoica? Veamos. ¿Qué se desarrolló en el Cámbrico? Recordemos, ¿qué se desarrolló en el Cámbrico?
¿Qué se desarrolló en el Cámbrico? Le escucho a Alejandra Rivera. Cruz Rivera. La vida animal florece en los mares. Ya, la vida animal y flores en los mares. Veamos qué podemos poner ahí. Dice vida animal en los mares. Siguiente. En el Devónico, ¿qué surgió? ¿Qué apareció? A ver, Edison Jiménez. Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Qué apareció? En el Devónico aparecen peces con escamas duras y los anfibios. Ya, dice peces con escamas duras y los anfibios. Ok, vamos a ver si es cierto. Peces con escamas duras y anfibios. Bien. Sigamos. En el Carbonífero. Recordemos por qué le llamamos Carbonífero. ¿Qué sucedió? ¿Qué surgieron ahí? Basta que digamos carbonífero, el carbón, ¿de dónde lo sacan? De los troncos de los árboles. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué surgió? A ver, Keila Avilés. Aparecen los grandes bosques de helechos. Ya, aparecen helechos. Primeros reptiles y los primeros insectos. Muy bien. Alguien me pregunta, hermano, copiamos. Si usted tiene ya la actividad ahí, ¿verdad? Tiene para ir contestando, lo puede ir llenando de una vez. ¿Qué apareció en el Carbonífero? La respuesta, bosques, helechos, reptiles, insectos, voladores. Y en la última, ¿qué sucedió en el Pérmico? Hoy no he visto que ha contestado Antonieta, no ha trabajado Antonieta. A ver, Dana Moyolema, ¿qué sucedió en el Pérmico? No se le escuchó. La gran extinción. Ah, ok, listo. La gran extinción. Muy bien. Podemos decir que en este periodo, extinción de algunas especies. Que en esa podían estar entrando los dinosaurios, que con exactitud no sabemos cuál habrá sido su muerte o desaparición. Pregunta 2. ¿Qué apareció en el Jurásico? Facilita. ¿Qué apareció en el Jurásico? Regaladita esa. Muy bien, Eri Basuri. A ver, Elkin Mayorga o Ezequiel Naranjo. Los dinosaurios. Ya, gracias. Vamos a ver si es cierto. Ya bajaron la mano los otros. Bueno, según ellos dicen los dinosaurios. ¿Qué apareció en el Jurásico? Aparecieron los primeros dinosaurios. ¿En qué periodo de la era mesozoica se extinguieron los dinosaurios? ¿En qué periodo de la era mesozoica se extinguieron los dinosaurios? A ver, Keila Avilés. Cretácico. Ya, muy bien, Cretácico, exacto. En ese periodo se extinguieron los dinosaurios. No sabemos qué pasó, cómo sucedió, pero hubo una extinción de los mismos. Estimados estudiantes, hasta ahí llega nuestra actividad. Recordemos que hoy hemos visto 2 eras geológicas de las 3 que nos toca ver, ¿no? Mañana terminamos de ver la última, que es la cuaternaria, la cenozoica. Hasta ahí nos quedamos.
Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día. Bendiciones, hasta la próxima clase.